Bendecida Iglesia del Dios vivo, sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios vivo, el conocimiento de las cosas espirituales. En esta oportunidad vamos a hablar de dos cosas muy importantes que aparecen en la Biblia, que aparecen como una verdad. Y hay que darles el entendimiento correcto. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la sangre y lo que es el fuego. Lo que verdaderamente significan con el entendimiento correcto. Para nosotros tener la veracidad o saber que la palabra de Dios es lo que nosotros conocemos como la Biblia, tenemos que verificar el porqué. La palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios, que es la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que comienza por medio de la historia. Aparecen los profetas. Y cada profeta habla de la profecía. La profecía son las cosas que están por venir o que tienen que venir. Entonces los profetas hablaban de una vida diferente, de un beneficio. Y todo esto tiene que ser espiritual. Pero vamos a continuar con lo de los profetas. Entonces, los profetas anunciaban la venida del Cristo. Los judíos esperaban la venida del Cristo porque los judíos conocían las Escrituras y los profetas eran parte de las Escrituras, o sea, conforme a lo que está escrito. Por eso Jesús de Nazaret dice que en las Escrituras y en los profetas ellos hablan de la venida de Él. Ellos dan testimonio de mí. Las Escrituras y los profetas dan testimonio de mí. Entonces, quiere decir que Jesús de Nazaret comienza su predicación basando sus enseñanzas que los profetas habían anunciado que tenía que venir el Cristo. Cuando viene el Cristo, obviamente comienza a manifestarse como el Cristo. Comienza a dar una predicación, una enseñanza, y el Cristo lo que significa es Salvador. Entonces, quiere decir que lo que los profetas anunciaron será un cumplimiento con la venida del Cristo. El Cristo obviamente también habla de otra venida. El Cristo dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Cuando Él está hablando de que un Consolador va a venir, cuando está hablando también que va a venir el Espíritu Santo, nosotros ya lo hemos aprendido, entonces quiere decir que cuando aparece el Espíritu Santo, cuando aparece con el entendimiento, cuando aparece el Consolador, entonces se da cumplimiento a que la palabra de Jesús de Nazaret era una verdad. Fue una verdad y será una verdad. Porque aparece la gracia, aparece el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo o en la gracia aparece la sangre de Cristo, que es de lo que vamos a hablar. La sangre de Cristo no es como se lo imagina la religión, algo físico. No, porque todo lo que es espiritual es por medio de una enseñanza. Espíritu es conocimiento, sabiduría. Y la sabiduría y el conocimiento solo se puede enseñar. Entonces, quiere decir que el cumplimiento de lo que está escrito va en base a la historia. Entonces, Pablo anuncia que otro va a edificar en lo que él escribe. Gálatas 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces quiere decir que el que iba a edificar encima del fundamento de Pablo tenía que venir. Entonces, cuando viene el que edifica sobre el fundamento de Pablo, entonces
da la certeza de que Pablo hablaba una verdad. Eso es cierto, lo que Pablo anunció, que iba a venir alguien que iba a predicar en esas 14 epístolas donde él puso el fundamento. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, cuando viene este que iba a edificar encima del fundamento de Pablo, este dice que ahí termina la gracia con la explicación de él y comienza la transformación. Después de la transformación viene una vida nueva, viene la resurrección de los muertos. Y es lo que se está predicando hoy por medio de estas enseñanzas. Entonces quiere decir que todo lo que está escrito se cumplió. Entonces la Biblia es cierta. Porque ¿qué le da la certeza a la Biblia? Las cosas que sucedieron conforme a lo que está escrito. Pero si esto lo desconoce la gente, no va a tener un beneficio ni la confianza que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en la gracia Pablo habla de sangre y fuego. Entonces, el que no tiene el entendimiento correcto no puede encontrar beneficio en estas palabras. ¿Por qué? Porque hay unos rótulos, lo repito, ya lo dije un par de veces anteriormente, que dice, este vehículo está cubierto con la sangre de Cristo. No, la sangre no es para cubrir vehículos, ni para cuidar negocios, ni para que la gente se cubra con la sangre de Cristo como un amuleto de protección. No, esto es un conocimiento, una sabiduría, y lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. Entonces, hablamos de cómo se puede ver que la Biblia es la palabra de Dios y tener la certeza de que es la palabra de Dios. Y cómo sacar el beneficio de esa certeza, de esa palabra de Dios, entendiendo las cosas espirituales. No es con comportamientos, no es con ejemplos de lo que una persona logró alcanzar en la vida. No, esto es de un aprendizaje. Una vida no es igual a la de otro. La vida de Jesús no era igual a la vida de Moisés. La vida de Moisés no era igual a la vida de Abraham. Y así, efectivamente, todos aquellos que son utilizados por Dios para darle cumplimiento a la historia, sus vidas son diferentes. Entonces ya hablamos de la certeza de lo que está escrito, de que la Biblia es la verdad de Dios. Entonces, conforme a lo que está escrito, vamos a entender lo que significaba sangre. Que la sangre está basada en el sacrificio, la ofrenda que hizo Jesús de Nazaret en la cruz. Y este sacrificio da paso a una información de salvación. Quiere decir que antes de que Cristo muriera, no se podía salvar nadie. Los que practican la vida de Jesús de Nazaret tropiezan. Por eso Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque no iban a entender. Porque entendimiento no había sino hasta que comienza la predicación de la gracia por medio de Pablo. Entonces vamos a ver lo que Pablo escribe para ver lo que significa la sangre de Cristo como un beneficio de enseñanza. Bueno, comenzamos entonces y vamos a ir rápidamente a Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 20. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús de Nazaret. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el fundamento correcto, perfecto. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No está hablando del cuerpo físico de Jesús, está hablando
de la enseñanza, la doctrina que Jesús de Nazaret traía y que tenía en su mente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Verso 20, y aquí está lo importante. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Voy a repetir esto. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de la cruz de Cristo significa abrir un camino, abrir una enseñanza, abrir una sabiduría. Lo que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ese consolador no vendría. Entonces la sangre es una información del beneficio que Jesús hizo en la cruz, del sacrificio que hizo en la cruz, de la ofrenda que Él dio en la cruz, una ofrenda que fue aceptada por Dios. Entonces la cruz es el medio de que los que no eran hijos vengan a ser hijos, de los que no estaban con entendimiento vengan a tener el entendimiento de las cosas conforme se van enseñando. Pablo aquí está enseñando el Espíritu Santo, la gracia. Y en la gracia venía ya el beneficio de que eran adoptados hijos. Ya cuando viene la resurrección de los muertos o la vida eterna, la vida nueva, entonces ya se le dice a usted que usted es un hijo no adoptado, sino un hijo legítimo. ¿Pero qué le da eso? La información. O sea que usted solo puede ser hijo por medio de una información, de un conocimiento, que es la secuencia de lo que venimos enseñando. No a toda la gente le interesa, no toda la gente lo quiere, y tampoco toda la gente va a tener beneficio de esto, porque ahí es donde entra el fuego. Jesús lo pone como un ejemplo de la cizaña y el trigo. El trigo es aquel que entiende las cosas, las recibe, hay un beneficio para él, y ese es el trigo. La cizaña es aquel que no quiso, que se le dio, se le explicó, pero a él no le pareció correcto, le pareció que era una mentira. Eso lo hace ser cizaña y forma parte del fuego. Pero estamos hablando que la sangre de Cristo es una información que a la vez es fuego consumidor. Lo vamos a ver conforme lo que esté escrito. Entonces vamos a ir a ver otra información de lo que es la sangre de Cristo. Vamos a ir a Efesios y vamos a leer el capítulo 1 del verso 5 al 8. Y dice así: el beneficio de la sangre. Una información. Entonces dice: en amor, esta es la información de la sangre, o sea, del beneficio del sacrificio. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí comienza la adopción en la gracia. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que Cristo como Salvador trae una información que adopta a los que son de Dios como hijos adoptados. Entonces dice: hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, porque es hasta el 8. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia es una información. Entonces dice el 8 y con esta terminamos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es un beneficio de información, es un beneficio de doctrina, un beneficio de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Por medio de la sangre. Ahora entendemos qué es la sangre. Por medio de ese sacrificio fue que vino la información. Si ese sacrificio no hubiera servido, no viene nada. Pero como el sacrificio, o sea, la esperanza que tenían en Cristo, funcionó. ¿Qué pasó? No le entendieron. Hasta hoy se está entendiendo por la explicación que sale de este micrófono. Entonces, entendemos claro que dice, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y las tenemos por medio de su sangre. Entonces, nos damos cuenta para qué servía la sangre. Solo para hacer un sacrificio que permitiera esa información o que esa información viniera a la tierra. Y cuando esa información que está en lugares celestiales viene a la tierra, entonces reconcilia los cielos y la tierra. Porque aquello que estaba solo en el cielo viene ahora a la tierra y ahora lo conocemos nosotros como seres terrenales. Pero por medio del conocimiento nos volvemos seres espirituales porque tenemos esa sabiduría, la sabiduría celestial. Entonces, creo que queda claro para que entendamos que esto fue un proyecto que venía a través de la historia. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el fuego. Ya hablamos de la sangre, hablemos del fuego. El fuego es lo que sirve como un juicio. Entonces, cuando se da la información, aparece lo que va a ser cizaña y aparece lo que va a ser trigo. Antes de eso no se puede. Por eso fue que cuando ponen el ejemplo de la cizaña y el trigo, los discípulos le dicen, ¿no quieres que nosotros recojamos la cizaña y escojamos al trigo? No, este no es trabajo de ustedes hacerlo, les dijo Jesús de Nazaret. En su tiempo, esto se va a hacer. Entonces ya le comienza a usted a dar el entendimiento correcto de las cosas que están escritas conforme a la historia. Y se da cuenta que la Biblia es verdadera. Y cuando la lee con entendimiento, entonces esto no le parece aburrido para nada. Más a un religioso no le encuentra ni pies ni cabeza a esto. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que habla del fuego. Y para eso vamos a ir al libro histórico de Lucas. Entonces, Lucas, en el capítulo 3, versos del 15 al 17, hablando Juan el Bautista, dice esto. 15, Lucas 3, 15 al 17. El 15 dice así. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, confundían a Juan, porque Juan vino antes de Jesús. Y entonces Juan bautizaba y tenía seguidores y predicaba una palabra. Entonces decían, ¿será este el Cristo? Pero mire lo que Juan dice. Verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo es una doctrina, una enseñanza, la gracia, que es una enseñanza para escogencia,
Entonces, cuando esa palabra escoge a los que son de Dios y también al mismo tiempo aparecen los que no son, los que creen son de Dios y los que no creen no son hijos de Dios. Entonces ahí el fuego hace su labor. Mire lo que continúa diciendo Juan el Bautista. Cuando venga este más poderoso, él los va a bautizar no con agua. Quiere decir que el bautismo de agua no servía. El bautismo es para declarar a una persona en lo que va a ser. Cuando a usted lo bautizan por la religión y que ahí le ponen su nombre, no. El bautizo correcto es el de la municipalidad, donde lo van asentando como ciudadano del país donde usted nace. Ahí le ponen un nombre, un apellido, 2 apellidos, padre y madre, y entonces ahí lo bautizaron porque ese nombre le va a quedar hasta el día que se muere, ahí se queda en la lápida. Entonces voy a terminar esto rápido. Hablando Juan el Bautista, su aventador está en su mano, hablando de Jesús, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso dice Juan el Bautista. ¿Se cumple eso? Se cumple cuando la predicación de la gracia comienza a efectuarse. El que cree va a recibir un beneficio y el que no cree será quemado, será apartado, desaparece del proyecto de Dios. Sigue viviendo como religioso, como ignorante. Entonces esta explicación está más que clara. Vamos a continuar entonces con lo que está escrito. Vamos a ir a 1 Corintios 3:10 y ahí vamos a ver entonces lo que yo les decía que Pablo ponía como fundamento. Primera carta a los Corintios 3:10 al 18. Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando ya cada uno mira cómo sobreedifica, se cumple lo que Jesús dijo: para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Cuando usted sobreedifica es que usted cree y su actitud es en base a lo que ha creído. Entonces, pero primero va lo que cree. La actitud, esa viene por obra de lo que ha creído. Entonces dice: cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, oiga bien, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Él hizo el sacrificio de la sangre, entonces ahí se vuelve lo que dice aquí, un fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Basado en la sangre, comienza la predicación. Y si sobre este fundamento, oiga bien, alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, o ya sea madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Por qué? Porque el fuego prueba el oro, la plata y las piedras preciosas. No les pasa nada con el fuego, pero la madera, el heno y la hojarasca desaparecen. Entonces sigue diciendo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta Pablo. Si es que le están dando la enseñanza. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces quiere decir que como templo, usted tiene a Dios por medio de una enseñanza. Y como templo, puede que no tenga a Dios, sino que lo que tenga ahí es otra cosa. Es bien sencillo. Entonces el fuego es lo que sirve para valorar lo que ha creído
y desechar lo que no ha creído. O sea, en aquel día el fuego la probará. ¿Cuándo iba a ser probado eso? Cuando venga la palabra del entendimiento, cuando venga la predicación del Hijo del Hombre, cuando venga el que va a hablar las cosas con entendimiento. Jesús ya las habló. ¿Quién le entendió? Ninguno. Pablo ya puso el fundamento. Aquí aparece en esto que está escrito, 14 epístolas. Ya predicó José Luis de Jesús con entendimiento lo que era la gracia, separar a los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque la religión nos tiene revueltos a todos. Ellos entendimiento no tienen de nada. Entonces ahora vemos claro cómo es que el fuego manifiesta el que es escogido y el que no. Nosotros como creyentes, como hijos, como escogidos, como dioses, nosotros no podemos hacer nada por aquel que no pueda creer, que no quiera creer. ¿Por qué? Porque vino para eso. Entonces, vamos a leer los últimos versos y aquí vamos a poder entender claramente lo que le escribe Pablo a los judíos, a los hebreos. Entonces vamos a ir a Hebreos y vamos a ir al capítulo 12 del libro a los Hebreos, en el capítulo 25 al 29. Entonces es una amonestación a los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo deja 14 epístolas tanto para los gentiles como para los judíos. Entonces, cuando el entendimiento llegue, el beneficio es tanto para judíos como para gentiles. Por eso dice, donde ya no hay ni hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que es cuando Dios sea todo en todos, que es lo que está pasando ahorita. Entonces voy a leer rápidamente por razón del tiempo. Mirad que no desechéis al que habla. ¿A quién no hay que desechar? Al que habla. Aquí no dice al que hizo. No, aquí es al que tiene el entendimiento y le puede dar a usted una manifestación de la verdad, que es lo que yo le estoy hablando. Si no lo quiere creer, no hay problema, porque yo no puedo hacer más de lo que tengo que hacer, que es hablar. ¿Verdad? Y perdónenme si tal vez mi acento es un poco grosero, un poco brusco, porque para criticar, para eso, para creer es difícil, para criticar eso es fácil. Eso lo hizo la religión. Bueno, entonces repito, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, un reino de conocimiento y de sabiduría, que eso es lo que hemos recibido por una información. Entonces no son cosas que se ven, son cosas que se entienden, que se creen. Entonces dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora hay un entendimiento claro de lo que es el fuego. Es una consecuencia simple y sencilla para poder valorar lo que es y poder desechar lo que no es. Que el infierno y que cuanta cosa relacionaron con el fuego fue una mentira, una fantasía de temor que sembraron en toda la gente que creyó a la religión. Perdónenme,
pero son los más ignorantes que tienen los pies sobre la tierra. Así pues, yo cumplo con lo que tengo que hacer, y esta ha sido una enseñanza más de nuestro Dios y Padre, el Dios vivo. Será hasta una próxima oportunidad y nos despedimos como siempre. Bendecidos con toda bendición.